se una conmigo en el segundo libro de Samuel, el capítulo 22 del segundo libro de Samuel. Capítulo 22 del segundo libro de Samuel. Primero comparte y después busca el texto bíblico. Segundo de Samuel, capítulo 22. Vamos a mirar segundo de Samuel, capítulo 22. Y ahí vamos a estar este día. Segundo de Samuel, capítulo 22. Segundo de Samuel, capítulo 22. Dispuestos todos, no vaya a oír esta enseñanza acostado, por favor. Tome asiento en su sala, en su comedor, en su cuarto. Disponga el celular, el computador ahí de frente, con toda la disposición, como si estuviera allá en la congregación, como si estuviera en la iglesia, en el templo allí. Con toda la disposición. Quiero comenzar esta enseñanza haciéndole dos preguntas. La primera es, si hoy fuera el final de sus días, si hoy fuera el último día de su vida, ¿cómo resumiría usted su relación con Dios? ¿Cómo resumiría usted su vida, su experiencia con Dios hasta este momento? ¿Cómo le resumiría? Si le pidieran, escriba cómo fue su relación con Dios. ¿Qué escribiría usted el día de hoy? Pero pensemos que no es hoy. Pensemos que va a ser en unos 30 años, en unos 20 años, que todavía queda tiempo para eso. ¿Cómo le gustaría a usted que fuera descrita su relación con Dios? Que usted tuviera la oportunidad, antes de partir a la bendita presencia, al hogar celestial, a las mansiones eternas, que le den la oportunidad de decir, escriba y haga un resumen de su relación con Dios. ¿Qué le gustaría escribir allí, en ese papel? Le hago estas preguntas porque es lo que pasa aquí en este texto bíblico que tenemos delante de nosotros. Segundo de Samuel, capítulo 22, y el Salmo 18 son el mismo escrito. Tienen algunas variantes nada más, pero básicamente es el mismo escrito. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos a David en los últimos años de su vida. Recuerda que ya lo habíamos visto allí, que él se fue a la batalla a pelear y casi lo mata un gigante. Y entonces sus hombres le dijeron, no sales más, porque ya estaba viejo. Ya estaba en los últimos años de su vida. Y estando en los últimos años de su vida, en los últimos momentos de su vida, él escribe este salmo en 2 de Samuel 22 o en el Salmo 18. Él escribe este salmo allí, en ese momento. Y él va a hacer aquí, en este salmo, en este texto bíblico, un resumen de lo que fue su vida en algún aspecto en su relación con Dios. Casi en todos los aspectos, digámoslo mejor, en su relación con Dios. Por eso empezamos esta enseñanza haciéndonos esas preguntas. Note que allí, además de lo que ya vimos hace 8 días sobre cómo el gigante casi lo mata porque ya había entrado en edad, y otras cosas que vamos a ver más adelante, los otros viernes con el favor de Dios, dice el versículo 1 de 2 de Samuel 22, dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Recuerda, ese día él escribió esto. Y si recordamos, hace 8 días hablamos de unas guerras, o sea, él todavía no estaba libre de todos los enemigos, de los filisteos. Parece que ahí fue, en ese momento, quedó libre. Y ahora, libre ya en sus últimos días, entonces él va a escribir este salmo. Yo me emocioné mucho, No sabía esto cuando empecé a leer esto así. Porque nos va a hablar no solo un resumen de lo que fue su caminar con Dios, sino que también se nos va a hablar desde la experiencia
que creo yo es algo muy importante en el caminar con Dios, en la vida cristiana. Él va a hablarnos aquí de, no sé exactamente cuántos años, pero sí de varias décadas de su vida y lo que él puede resumir de esa relación con Dios en esas décadas de su vida, hermanos. Entonces en el Salmo él nos va a hablar de sus luchas, de sus aprendizajes y de sus claves. Y voy a necesitar que tenga muy atenta ahí su Biblia, porque vamos a ir revisando muy bien el Salmo y necesito que esté ahí en los versículos bíblicos. En primer lugar, vamos a hablar de las luchas, sus luchas. Las luchas de David. Vamos a ver si las luchas que David tuvo fueron muy parecidas a las que usted y yo hemos tenido o tenemos hoy día. Entonces, vamos a leer ahora del versículo 2, y 3, que dice: dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Y luego dice: Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío. Y ahí empieza, mire: de violencia me libraste. Vaya tomando apuntes allí. Número 1, David había vivido situaciones de violencia. Dice ahí: de violencia me libraste. Luego, versículo 4 dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Dice: y seré salvo de mis enemigos. Entonces, en efecto, David había tenido situaciones de violencia, pero también situaciones con enemigos. Luego, más adelante, ya lo vamos a leer en el versículo 18, él nos va a decir que no era cualquier tipo de enemigos, que no eran cualquier enemigo, sino que eran enemigos más poderosos que él, enemigos más fuertes que él. Versículo 18, mírenlo. Segundo de Samuel 22, 18 dice: me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Enemigos poderosos, enemigos más fuertes que él, dice David este día. Situaciones de violencia, situaciones con enemigos. Pero no solo eso, sino que también nos cuenta David en este salmo que él vivió situaciones bastante extremas. El verso 5 lo dice. Note cómo dice ahí: me rodearon ondas de muerte. Dice: me rodearon, rodeado, atrapado, encerrado, quiere decir eso. Me rodearon ondas de muerte. Si la muerte me rodeó, y no solo lo rodearon ondas de muerte, sino que dice allí también que lo rodearon torrentes de perversidad. En hebreo, esa palabra perversidad literalmente quiere decir Belial. Usted sabe quién es Belial, ¿no? El Nuevo Testamento nos enseña quién es Belial. O sea que no solo lo habían rodeado las ondas de muerte, sino que además de eso lo habían rodeado fuertes ataques de Belial a su vida, que lo habían atemorizado. Situaciones de violencia, situaciones con enemigos y situaciones extremas donde él había visto la muerte, había sido rodeado literalmente por la muerte, había sido atacado por Belial, de tal modo que él había estado atemorizado, había sentido temor en su corazón. Situaciones de violencia, situaciones con enemigos, situaciones extremas, pero también situaciones de muerte, como ya vimos. Pero él las especifica mejor en el versículo 6, cuando dice: ligaduras del Seol me rodearon. Nuevamente, encerrado, atrapado, sin salida por el Seol. Cuando dice ahí el Seol, es decir, me rodeó la muerte, la tumba. Y dice: tendieron sobre mí lazos de muerte. Situaciones de muerte. También en el versículo 7 nos damos cuenta que vivió situaciones de angustia. Porque dice: en mi angustia, dice ahí. La angustia. Usted sabe que es la angustia. Yo sé que es la angustia. Hemos sentido angustia como David en nuestro corazón. Entonces dice: en mi angustia, lleno de angustia. Pero no solo angustia, sino que también vivió situaciones de quebrantamiento. Versículo 19 dice: me asaltaron en el día de mi quebranto
Y esta palabra quebranto tiene una particularidad muy especial. Quiere decir doblar hacia abajo. En hebreo literalmente quiere decir doblar hacia abajo. De allí que cuando encontramos esta misma palabra en hebreo, que aquí traducen quebranto, en otras partes de la Biblia, la traducen como desgracia, como ruina, como calamidad. Entonces David, además de todas las que hemos nombrado, también él pudo vivir situaciones de quebranto en su vida. Esa fue su situación. Ahora, podemos ir resumiendo en algo la vida de David ahora, porque la hemos estudiado, los que han estado conmigo en este estudio desde el comienzo. Entonces nosotros pudimos ver allí, empezamos viendo cómo David, perseguido por Saúl, pasa muchos años de su vida huyendo por los desiertos de Israel, metido en cuevas. Cuando se sobrepuso esa situación, porque Saúl murió y Jonatán murieron, porque ambos murieron, lo atacó el dolor, la tristeza por la muerte de ellos. Y luego de eso, entonces, también tuvo que vivir el pecado de Betsabé, la situación de pecado que tuvo con Betsabé. Después vinieron los castigos que Dios puso sobre las disciplinas que Dios puso sobre él por haber pecado de esa manera como pecó en aquella ocasión de Urías y Betsabé. Y entonces tuvo que ver con sus ojos la muerte de su hijo mayor, de Amón. Tuvo que ver cómo su hija era violada también. Tuvo que fijarse, darse cuenta cómo su propio hijo Absalón se sublevaba contra él, intentaba matarlo y lo puso a huir de nuevo. Ya después de viejo, corrido los años, lo puso a huir de nuevo. Y así, muchas ocasiones humillado, en diversas guerras estuvo, con crisis en su gobierno. Muchas situaciones tuvo que vivir David. Y él, en este salmo, queridos hermanos, él nos resume algo de eso. Y nos dice, viví angustias, viví quebrantos, viví peligros de muerte, viví violencia en mi vida. Esa fue su vida. Muy parecida a la de nosotros, ¿verdad? Muy parecida a la de nosotros. Muy parecida a la nuestra. Angustias, quebrantos muchos, sentirnos encerrados muchas veces, humillados muchas veces también. Situaciones muy difíciles nos ha tocado vivir. Pero eso es lo que hace interesante este salmo. Él va a hablar desde esa experiencia. Él va a hablar desde ese dolor. Y nos va a mostrar en este salmo todo lo que él aprendió, todo lo que logró saber, entender, todo lo que logró captar en todas estas situaciones de su vida. Y nos vamos a dar cuenta que aunque en ese momento tal vez era difícil para él, sentía temor, él sentía angustia, esas se convertirían a la postre en grandes bendiciones, porque fue mucho lo que pudo aprender de Dios, de su presencia, de su palabra, en medio de estos dolores que le tocó vivir. Entonces, en primer lugar, tenemos sus luchas. Pero en segundo lugar, vamos a ver, este salmo nos dice también, recuerde, David en los últimos años de su vida, nos va a decir él, ahora les voy a decir, ¿qué aprendí de Dios? ¿Qué aprendí de mi relación con Dios en todos estos años de bregar tanto, de tanta prueba, de tanta tribulación, de tantas situaciones que me tocó vivir? Entonces, ahí tenemos que volver a leer los versículos 2 y 3 en comienzo, versículos 2 y 3. Quiero que note, aquí están las enseñanzas resumidas. Él dice, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Leí el 3, se me olvidó el 2, leámoslo. Dice, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Aquí lo tiene usted. Ahí tiene usted resumido
lo que él aprendió de Dios, lo que aprendió de su relación con Dios en todos esos años de dolor y de tristeza. Entonces, vamos a ir examinándolo un poco. Versículo 2 dice que él aprendió que Dios es una roca y una fortaleza. David sabía que era una roca. Dice que él sabía que era una roca. Dios es mi roca, dice él. Porque él huyó por los desiertos, escondiéndose en las rocas. ¿Sabe bien? De allí él saca su enseñanza, dice, vea, Dios es como esas rocas donde yo me escondí, donde allí refugio, donde el enemigo no podía atacarme, donde yo era infranqueable, donde no podía ser derrotado. Dios es como esa roca. Quiero que mire lo que él dice también de la roca en el versículo 32 ahora. En el verso 32 de la roca, dice allí, dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Y luego en el 32 dice, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Entonces él aquí reconoce que esas rocas lo protegieron, pero que en realidad quien le protegía era Dios. Que esas eran rocas, pero que ninguna de esas rocas donde él se escondió, donde fue protegido, donde se resguardó de los enemigos, podía compararse a la roca que es Dios, a Dios como una roca. Y por eso dice ahí, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Él lo sabe, lo vivió por experiencia. No hay más rocas. Puede haber una roca bien escondida, una roca bien grande, una roca bien fuerte, en tantas que estuve. Pero yo descubrí allá en la roca que no hay otra roca como Dios. Dios es mi roca, dice él. Dios es mi roca. También dice que Él es mi fortaleza. La fortaleza, por lo general, eran lugares ubicados en alturas, escondites ubicados en alturas allá, donde era muy difícil llegar y penetrar. Y también tenemos en la historia de David varias veces donde dice su historia, que él se escondió en lugares como esos. O sea, él sabe que es una fortaleza. Mira el versículo 34, ahora lo que él dice de las fortalezas. Dice, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. De nuevo, él sabe, por eso dice, quien me hizo estar firme allá, no fue el hecho de estar allá escondido en una roca, allá en esa altura, en esa fortaleza. Quien puso mis pies firmes en esa altura fue Dios mismo. Él es la roca, Él es el que me cimentó, fue el que fortaleció mis pies para que yo pudiera estar allí y para que fuera indestructible a mis enemigos. Entonces Él dice, Dios es mi roca. Él dice, Dios es mi fortaleza. Pero no solo eso, sino que en el versículo 3 dice que también Él aprendió que Dios es escudo y aprendió que Dios es alto refugio. Un escudo, usted sabe qué es un arma de protección. Pero ahora quiero que mire en el versículo 36 lo que él dice del escudo. Él tenía su escudo como un guerrero, sus armas de guerrero. Pero mire lo que dice en el versículo 36. Dice, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Es decir, el real escudo de David no era ese con el que él andaba, el físico, con el que él se protegía de los dardos, de las flechas, de las espadas. No, ese no era el escudo. Él aquí reconoce y él dice, Dios es mi escudo. Él es su salvación, viene a ser mi escudo protector. Dice David aquí. No solo dice que Dios es su escudo, sino que también es su alto refugio. El alto refugio o el baluarte, también se le llama así, era una torre alta, ubicada en las murallas que protegían la ciudad. Entonces estaba la muralla y ahí, en medio de la muralla, metido entre la muralla, unas torres que se hacían. ¿Ve? Y él dice allí, Dios es para mí
como ese alto refugio, como ese baluarte, como esa torre que está allí dentro de la muralla. Todo eso lo aprendió él. Lo especifica, lo explica con su propia experiencia. Nos hace las similitudes con su propia experiencia. Todo para decirnos, Dios es mi protector, Dios es el que me cuida, Dios es el que me salva. Eso es lo que me está diciendo. David nos está diciendo, eso aprendí yo, allá, corriéndole a Saúl, corriéndole a Absalón, allá cuando lloré la muerte de Saúl y de Jonatán, allá cuando me tocó ver a mi hijo Amón muerto, asesinado por su propio hermano, y a mi hija violada por su propio hermano. Yo aprendí que Dios es mi roca, que Dios es mi fortaleza. Yo aprendí que Él es mi escudo. Yo aprendí que Él es mi alto refugio. Pero aún falta otra cosita aquí. Y es que él aprendió sobre todo que Dios era su salvador. Libertador. Dice los versículos 2 y 3. Dios es mi libertador, ¿verdad? Ahí usted lo encuentra. Al final del versículo 2, mi libertador. Y en el 3, al final cuando dice Salvador mío, está diciendo lo mismo. Note una particularidad de esto. Esa es la palabra hebrea Yashá y es muy usada en el Antiguo Testamento. Y en este salmo, y si se repite tanto es por algo. Él aprendió esto claramente. Por eso lo repite tantas veces en este salmo. Dice, aparece 7 veces Yashá o un derivado de esta palabra. Aparece 7 veces. Por ejemplo, en el verso 3. Aparece como Salvador 2 veces. Entonces dice, cuando dice allí, y me libraste, en el verso 3, cuando dice, el fuerte de mi salvación, y luego cuando dice, Salvador mío, está usando esa palabra. ¿Cierto? Luego en el versículo 4, cuando allí dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo. Otra vez está usando esa misma palabra. Dios es mi salvador. Dios es quien es mi libertador. Versículo 4, ya llevamos 3. Ahora mire la cuarta, en el versículo 36, ya lo leímos, pero volvamos allí, 36, que dice, me diste asimismo el escudo de tu salvación. De nuevo, Rasha ahí. Ya, perdón, bueno, la palabra hebrea, la olvidé un momento. La palabra hebrea, ahí mismo la usa, Yashá. El escudo de tu salvación, el escudo de tu salvación. Luego, en el versículo 47 también dice, y viva Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. De nuevo. Y luego en el 51 dice ahí, él salva gloriosamente a su rey. En realidad, allí, bueno, otras Biblias, tal vez la suya diga así, ese versículo comienza diciendo, Él es la torre de mi salvación. Y cuando ahí usa la palabra salvación, de nuevo vuelvo a usar esa palabra que se puede traducir para salvador o para libertador. ¿Qué quiere decir esto? Que si algo aprendió David en todas esas pruebas, en todas esas luchas que le tocó vivir, es que Dios es salvador, que Dios es libertador. Si algo él logró aprender fue eso, ¿no? Como cuando uno dice, de la que me salvé, dice uno. Pero no es que usted salvó, es que Dios lo salvó, es que Dios es su libertador. Pero aún un detalle más aquí, en esto, que nos muestra la profundidad de la relación de David con Dios. Quiero que usted note, de nuevo, desde el versículo 2 al versículo 3, si usted es un buen lector, se va a dar cuenta que ahí hay una palabra que se repite varias veces. Yo la conté, espero haber sido exacto, alrededor de 9 veces se repite esa palabra en los versículos 2 y 3. ¿Cuál será la palabra? ¿Cuál será la palabra? Léalo, versículos 2 y 3. Hay una palabra que se repite 9 veces en esos 2 versículos. ¿Cuál será la palabra? ¿Cuál será la palabra? ¿La encontró? Si es un lector cuidadoso, la va a encontrar fácilmente. Es la palabra mi.
mi. Mire, varias veces ahí dice, versículo 2 dice, mi roca, mi. Luego dice, mi fortaleza, mi. Luego dice, mi libertador. Ahí van 3 veces. Luego, versículo 3, iniciando, Dios mío. Luego, fortaleza mía. En él confiaré. De nuevo, mi escudo. Y luego, el fuerte de mi salvación. Y luego, mi alto refugio. Luego, Salvador mío. Salvador mío. Alrededor de 9 veces, creo que son exactas 9 veces, que aparece la palabra mí ahí. Porque no es un Dios lejano para David. En todo ese caminar, en toda esa experiencia, él aprendió que Dios es cercano, que Dios no es una cuestión por ahí lejana, misteriosa, etérea, abstracta, sino que Él tiene una relación personal, una relación cercana, una relación de tú a tú, una comunión íntima con Dios. Y por eso Él no dice, tú eres la roca, tú eres la fortaleza, tú eres el alto refugio, no, sino dice, tú eres el mío, el mío. Esas cosas aprendió David allí. Pero mire qué importante es esto, me parece muy importante, porque una cosa, hermano, es que usted lea algo. Y yo sé que usted muchas veces ha leído que Dios es la roca, que Dios salva, que Dios libera, que Dios es escudo. Yo sé que muchas veces usted lo ha leído, pero ¿lo ha vivido? Una cosa es la teoría seca y fría que podemos leer. Otra cosa es la experiencia viva. Por eso le preguntaba al comienzo de la enseñanza, ¿cómo describiría hasta hoy su relación con Dios? Si hoy muriera, si tuviera que hacer un resumen de su relación con Dios, ¿cómo la describiría al punto de hoy? ¿Puede usted decir algo similar a lo que dice David? ¿Pensó en otras cosas? Le pregunté, ¿cómo le gustaría que se describiera? Y aquí él está describiendo esa relación y está diciendo, en pocas palabras, yo viví muchos problemas, yo viví muchas dificultades en mi vida. Yo tuve que sufrir mucho en la vida, pero en medio de todo ese sufrimiento y de todo ese dolor que me tocó vivir, yo aprendí varias cosas de Dios. Y es que Él libera, Él es escudo, Él es fortaleza, Él es roca. Y Él es mi Dios, mi Señor. Yo tengo una relación personal con Él que la aprendí en todos esos años de correr, huyendo por los desiertos. Él es mi Señor. Qué hermoso, qué tremendo que uno, cesando su vida, terminando sus años, pudiera escribir una cosa de esas y resumir su relación con Dios de esa manera, tan hermosa. Porque las pruebas deben servir, y entre otras cosas, las pruebas deben servirnos para conocer a Dios, para conocer mucho a Dios, y para que en medio allí de la prueba, creemos una relación personal fundamental, una comunión fundamental con nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Pero vuelvo y le digo, una cosa es leer las cosas y otra es vivirlas. Tal vez David había leído la ley, que era lo único que tenían hasta ese momento, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Y ahí aprendió cosas de Dios, esas historias, las leyó. Pero luego le tocó vivirlas. Ahora era su experiencia. Yo digo que saber de la Biblia es muy, muy importante. Leerla, escudriñarla, estudiarla, memorizarla, tomarla en serio. Es muy importante. Pero también es importante, tal vez no tanto, pero es importante tener la experiencia de haber vivido esas cosas que he estado leyendo. Y es lo que David está haciendo aquí. Dice, esta es mi experiencia, esta es mi vida. Nadie me lo contó. Mire, ni el argumento más grande hubiera vuelto ateo a David, porque David tenía una experiencia. Tenía teoría, pero también tenía una experiencia viva con su Señor. Y cuando una persona tiene una experiencia, no hay argumento que lo mueva de lo que cree y de lo que sabe. Entonces, David nos cuenta de sus luchas y nos hace ver que es como usted y como yo. Que él no fue un ángel, un personaje etéreo, un querubín por allá intocable, no. Dice, sufrí, si estuviéramos aquí él diría, sufrí como cualquiera de ustedes. Me tocó durísimo.
Me tocó llorar mucho, me tocó mucha angustia. Si lo tuviéramos aquí, él nos diría, pero ¿saben qué? Pero yo aprendí del Señor. Aproveché todas esas cosas que me pasaron para aprender de Dios y para afianzar mi relación con Él. Ahora, vienen sus claves. Más adelante en el Salmo, si alcanzamos hoy, si no para dentro de 8 días, vamos a ver el respaldo de Dios con David. De hecho, si usted ya ha estudiado conmigo toda la historia de David, se habrá dado cuenta que Dios lo ayudó mucho y que Dios lo respaldó mucho y que lo libró de muchas cosas. Ya usted lo sabe. En el Salmo ahorita él lo va a especificar y va a escribir una cosa hermosísima sobre eso. ¿Ve? Pero, ¿cuál fue la clave de tal respaldo? ¿Por qué Dios lo respaldó de esa manera? ¿Por qué nunca lo dejó en la derrota de sus enemigos, en la vergüenza? ¿Por qué nunca? Y Él nos va a contar en este Salmo 2 cosas que fueron sus claves para tener respaldo de Dios sobre su vida. Para asegurarse de que aún en la prueba, en la dificultad, Él estaba en el centro de la perfecta voluntad de Dios. Para asegurarse de que por estar en el centro de la perfecta voluntad de Dios, Dios no lo desampararía, ni lo iba a abandonar. Versículo 4 y versículo 7 está la primera clave. Versículo 4 y versículo 7. Allí cuando Él dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Invocaré a Jehová. Luego en el 7 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Luego empieza el 8. Se va a dar cuenta de algo ahí. El 8 empieza y dice, la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron, porque se indignó Él. ¿Qué quiere decir? Leyendo el 7 y el 8. Que la diferencia la hizo la oración. Versículos 7 y 8 están conectados en el hecho que Él dice ahí, yo oré, versículo 8, y aquí estuvo la respuesta. Miremos algo del verso 7 importante allí. Ahí para oración usa 2 palabras. Una es invocar y otra es clamar. Entonces, invocar es la palabra hebrea kará con Q, allí, y significa acosar a una persona que uno encuentra. Tiene que ver con eso. Esa palabra tiene que ver con eso. La palabra invocar y clamar. Ya le explico un momento. Invocar y clamar. Acosar a una persona que uno encuentra. También significa gritar. Ahora, si va al versículo 7 un momento, se da cuenta. Cuando ahí él dice invocar y clamar, está usando la misma palabra. En español usaron 2 palabras distintas. Pero en hebreo está usando la misma palabra. Invocar y clamar es el mismo kará, que quiere decir acosar a alguien. Y si unimos las 2 cosas, quiere decir acosar a alguien a gritos. Acosar a alguien a gritos. Luego, cuando la segunda vez que traduce aquí clamor, y mi clamor llegó a sus oídos, ahí sí utiliza otra palabra distinta. Esa palabra es una palabra chavá, C-H-A-V-A. Y esa palabra también quiere decir griterío, o quiere decir gritar, pero más específicamente quiere decir griterío. Ahora, ¿por qué habla aquí de gritar? Porque es esa oración que nace desde el dolor. No es eso que uno se acostumbra a gritar orando, y ya esa es su costumbre, como hacen muchas personas. Gritará. No, sino que él dice aquí que él acosó a Dios con gritos, griterío, porque tenía una profunda necesidad. Él oraba gritando porque le dolía. Él oraba gritando porque sentía mucho dolor. Y aquí me acuerdo de aquella historia de los evangelios, que tal vez nos ilustra perfectamente esto,
de la mujer aquella sirofenicia. Que recuerda que dice ahí la Biblia que iba gritando detrás de Jesús, gritando, pidiéndole al Señor que tuviera misericordia, gritando. Los discípulos se desesperaron, calla esa mujer ya, porque ella venía con un griterío, venía gritando, suplicando ayuda, pero no gritaba porque era su costumbre orar gritando, sino que oraba de esa manera porque tenía una gran necesidad con su hija, un gran problema con su hija, y entonces sentía el dolor y desde ese dolor gritaba. Y entonces David dice, estas fueron mis luchas, esta fue mi experiencia con Dios, pero si yo no hubiera aprendido a orar, si yo no hubiera aprendido a clamar, si yo no hubiera aprendido a gritar desde mi dolor buscando a Dios, no hay nada ahí, no hay nada ahí. Esta es una enseñanza que tenemos que aprender nosotros, queridos hermanos. Somos muy débiles en la oración. Somos muy flojos en la oración. Nos cuesta muchísimo. Y está comprobado en este tiempo de emergencia sanitaria, que yo ya me lo intuí hace mucho, que no es cuestión de tiempo. No es cuestión de que no haya tiempo, no tenemos tiempo. No es cuestión de eso. Es que somos muy débiles. Pero yo le voy a decir a usted esta noche que si usted quiere aprender a tener una relación con Dios como la que tuvo David y ver el respaldo de Dios en su vida, usted sí o sí tiene que aprender a orar, tiene que aprender a buscar a Dios, tiene que aprender a clamar. Porque si no, nunca va a haber el respaldo de Dios en su vida. O lo verá de vez en cuando y solo que por la misericordia. Y digamos, todo Dios lo hace por misericordia. Amén. Pero hay cosas que Él dispuso en su sola potestad que solo nos dará. Y yo creo que son las mejores si lo buscamos en oración, si lo buscamos en clamor. Unas Él no las dará sin orar. Y a mi juicio serán las más básicas. Otras no las dará. Solo si buscamos, solo si oramos. Y creo yo, serán las mejores que Él tiene para nosotros. Y usted verá si se conforma con lo básico o va en busca de lo mejor. Si se conforma con lo básico, usted verá. Pero hay más. Y usted puede buscarlo en oración. Entonces David dice, por eso conecta el 7 con el 8. Clamé, mi clamor llegó a sus oídos. Y luego, en el 8, empieza una tremenda manifestación del poder de Dios a favor de David, cuando él empieza a decir, y la tierra fue conmovida, y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Y ya ahorita vamos a ver eso. Pero eso fue lo primero. Ahí empieza todo. Desde ahí empieza a fluir todo. En medio de esta emergencia que nos encontramos, de ahí empieza a fluir todo. Y usted verá si en medio de esta emergencia se quiere quedar solo con lo básico o quiere ir más allá y quiere recibir mucho más de lo que Dios tiene para usted. Ahora, no solo eso. La segunda clave de David, según entendemos en este texto, es la rectitud, la santidad. Este tema no, la gente cree que es solo orar. No es solo orar. No es solo orar. Fíjese, la santidad. Y él se va a explayar del versículo 21 al versículo 28 en explicarnos esto. Y es decir, sí, la oración. Fundamental la búsqueda. Gritar, clamar, invocar, acosar. Fundamental. Pero esto, si no va con esto otro, no tiene. Es un binomio. La una no puede ser sin la otra. Tienen que ser juntas. La santidad, la rectitud. Pues esto no se habla casi. Y la gente le ponen a pedir y a pedir y a pedir. Pero no le hablan de que tiene que ser santo y vivir en santidad. Y buscar la rectitud si quiere que esa oración que hace sea eficaz y sea poderosa y alcance cosas. Entonces, versículo 21 al 28. Vamos a leerlo. Versículo 21 al 28, mire, dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado.
porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Y aquí viene, con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y dice, y recto. Dios, dice, Dios se mostrará recto para con el hombre íntegro. Versículo 27, limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Cosa tremenda esta. Entonces, no es solo, hermanos, orar, porque la gente ora, ¿no? Es que se me perdió aquí la enseñanza, pero ya voy a ella. La gente cree que solo es orar, y salen de orar a hacer lo que quieren, y a vivir vidas impías, y como por ahí puse en Facebook hoy, ¿no? Y mientras las cosas se ponen feas ahorita y desagradables, vamos a buscar a Dios, y ahí sí, ¿no? No es, a Dios no lo engañamos. Él sabe si usted lo está buscando ahora por ser este tiempo o porque de verdad usted quiere buscarlo. Porque de verdad usted quiere ser santo, usted quiere de verdad estar con Él. Dios sabe, Dios conoce el futuro y sabe si apenas todo esto pase, ya usted volverá a su vida de antes y a sus mismas cosas de antes. A Él no lo engaña. A Él no lo engaña. Mire lo que dice aquí, verso. Entonces, quiero que entienda lo siguiente. Versículo 21 dice, para obtener el respaldo de Dios es necesaria una vida justa y limpia, dice Él. Luego en el versículo 22 dice, una vida que guarda los caminos de Dios y que de ninguna manera se aparta impíamente de Él. Luego en el versículo 23 dice, es necesario tener sus decretos delante de nosotros y no apartarnos de sus estatutos. Luego en el versículo 24 dice, hay que ser recto y guardarse de la maldad. Y ahora, si así se hace, nos instruye David, entonces Dios será recto con usted, versículo 26. Recto te mostrarás con el hombre limpio, pero él será rígido con el perverso, versículo 27. Dios, dice el versículo 28, salvará a su pueblo afligido, pero estará en contra de los altivos, de los que se endurecen contra él. Entonces no es solo orar, es también buscar la rectitud de vida, la santidad de vida en todos los aspectos de nuestra vida. Y fíjese aquí David es un ejemplo de que no es que si nos portamos bien y oramos no vayamos a tener problemas. David es un ejemplo de eso. No, David es un ejemplo de que tendremos problemas, pero si oramos, acosamos con gritos y somos rectos delante de Dios, algo tenemos asegurado, y es su respaldo en medio de las pruebas y las dificultades de la vida. Pero usted dirá, de pronto está pensando ahorita, está diciendo, pero David pecó con Betsabé y David pecó con Urías. Bien, pero no es que David fuera perfecto. No hay ser humano perfecto. No quiere decir todo esto que es que David era perfecto, inmaculado y que por eso Dios lo respaldaba. No. Era su actitud aún cuando él caía en pecado, su humildad, su disposición para Dios, su capacidad de arrepentimiento, de enmendar las cosas, de buscar hacerlas mejores. Porque si hubiera sido por pulcritud inmaculada, pues ni David ni ninguno de nosotros. Pero no es que David fuera pulcro inmaculadamente, sino que David tenía ese corazón para Dios, dispuesto, sencillo, humilde, aun cuando él caía y pecaba delante de su Señor. Entonces, si queremos ver respuestas en nuestras vidas, tenemos que buscar de Dios y vivir en rectitud. Ahora, por último, miremos sus respuestas. Sus respuestas. Estábamos hablando del versículo 8. El versículo 8 me pareció hermoso, me pareció una cosa maravillosa. Y
Y él, en una forma poética, porque recuerde que es un salmo, es una canción, las canciones son poemas cantados, en una forma poética va a revelarnos lo que pasa en el mundo espiritual cuando clamamos, cuando somos rectos y entonces Dios viene en nuestro respaldo. No es esta es su manera de escribir, como él ve la manifestación de Dios a favor suyo, el poder que es desplegado sobre aquel a quien Dios respalda, la gloria que es desplegada sobre aquel a quien Dios respalda. Esté muy atento a lo que dice verso 8 al 20. Con esto vamos a terminar, pero quiero que lo lea. Recuerde, él va a describir poéticamente lo que sucede en el mundo celestial. En toda esta descripción lo que él nos va a hacer, esto pasa, este es el poder que se despliega. Hay gran poder, se despliega cuando Dios va a respaldar a sus hijos. Y entonces dice, la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Recuerde que esto es respuesta al versículo 7. Ahora dice, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó rayos y los destruyó. Entonces lanzó relámpagos, y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a la reprensión de Jehová por el soplo, el aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó a lugar espacioso y me libró porque se agradó de mí. Si se da cuenta, los últimos 3 versículos relatan su liberación aquí en la tierra, pero los versículos anteriores a esos relata el poder que se desplegó para venir a socorrer, para venir en apoyo de uno de sus siervos. Y quiero que usted piense esto es exactamente lo que pasa cuando Dios viene tras de usted y tras de mí a respaldarnos y a bendecirnos. Quiero que mire con cuidado esa descripción. Versículo 8. Ante la oración de David, dice él, Dios hizo temblar la tierra. Recuerde que eso no sucedieron literalmente. Son descripciones poéticas, ¿verdad? Pero que nos quieren decir el poder que se despliega para respaldar a sus hijos. Entonces dice que hace temblar la tierra. Versículo 9 dice que de la nariz de Dios salía humo y de su boca carbones encendidos, quiere decir rayos. Versículo 10. Y entonces así Dios empieza a descender y sus pies eran cubiertos como de nubes de tormentas, nubes negras. Versículo 12 dice que descendió volando en un querubín, pero que a su vez él estaba envuelto en una nube negra, así nubes como de tormenta. Versículo 13 dice que de un momento a otro de esa nube salió un resplandor de granizo y rayos. Estoy en el versículo 13. Versículo 14 y el 16 dice que entonces Dios habló y que su voz era como un trueno y que su voz era tan potente que abrió el mar y la tierra hasta sus bases. Y luego el versículo 17 al 20 describe lo que pasó aquí en la tierra, que él dice, me salvó, me apoyó, me puso en lugar espacioso. Pero esto fue lo que pasó antes. Es hermosísimo, me pareció a mí esto. Una visión poética. Tremendo poder. Dios baja majestuoso
Dios baja airado a defender a sus hijos. Es lo que él dice ahí. La tierra se abre, el mar se abre, queda descubierta sus bases. Dios baja resoplando por la nariz, sale envuelto en una espesa nube, resplandores salen. Dios en ayuda de sus siervos, Dios en ayuda de sus hijos. Gran poder se despliega. Cada vez que usted ha visto una oración suya que ha sido respondida, usted oró, sucedió el milagro. Usted oró y algo pasó. Usted clamó a Dios y humilló, algo pasó. David quiere decirnos, ustedes no se imaginan el poder que se despliega en ese momento a favor de ustedes. Ustedes no se imaginan la gloria tan grande que se despliega. Uno lo ve algo, ¡ay!, y se emociona y todo. Pero tiene que echar este vistazo al mundo espiritual y de verdad, cuánto poder tuvo que desplegarse para que esto fuera realidad. El omnipotente Dios viene en respaldo de sus hijos. El omnipotente Dios viene a defender a sus hijos. Bendito sea Dios. Un salmo hermoso, hermano, un salmo tremendo. Donde David nos habla de sus luchas. Bregó David como nosotros. Bregó David fuertemente como nosotros. Pero nos habla de sus enseñanzas. Y dice él, yo aprendí que Él es mi Dios, mi fortaleza, mi roca, mi alto refugio. No hay otra roca como Él. Él es el que me permitió en esos lugares altos tener mis pies firmes. Yo aprendí que Él es mi libertador. No solo lo leí, yo lo experimenté a lo largo de toda mi vida, dice David. Nos habla también él de sus claves y nos dice, pero nada de esto hubiera sido posible si yo no oro y no aprendo a orar y a depender de Dios en oración. Si no aprendo a vivir una vida santa y a buscar la rectitud en mi vida, nada de esto pasa. Hubiera sido destrozado por mis enemigos, hubiera sido destrozado por la angustia, por la tristeza. Pero Dios me libró y me respaldó porque Él vio mi corazón, porque Él me vio clamando. Y por último Él nos habla de las respuestas y nos da un vistazo celestial en una visión poética, una visión espiritual poética y nos dice, mira, así baja Dios a respaldarte. Este es el poder grande, truenos, rayos, granizo, nube espesa, la tierra se abre, que se despliega cuando Dios viene en tu respaldo, cuando Dios viene en tu ayuda, cuando Dios viene a hacer un milagro a favor tuyo. Bendito sea Dios. Oremos a Dios esta noche.